¿Usted tiene alguna actividad el sábado? No, es que ¿qué cree que me estoy cambiando? Me voy a cambiar de colonia. Estoy vendiendo Ay, mi caramba. casa. Sí, ni modo. No me quiero ir de aquí, pero ni modo. Bueno, Ujú. pues es necesario. Sí, sí, es necesario. Está muy grande esta casa, yo ya no puedo con tanto gasto. Mm. Ujú. Bueno, pues allá donde encuentre usted una casa, ahí la buscamos en el Google Meet. Ah, sí, sí, voy a seguir con usted, sí. Sí, voy a venir. No, pues usted cree 50 años aquí. No, pues no, no es fácil, pero pues ni Pues modo. sí, Ujú. la mayor parte de su vida. Sí, desde los 18 años. Ujú. Pero mis hijos están por allá y pues ni modo. Ya no quieren que me quede solita acá. Pues sí, puede ser peligroso. Pues sí. Y me queda Centro Vicentino cerca también, en la colonia Muy del bien. Valle. ¿Colonia qué? Del Valle. Ah, bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, El día de hoy comenzamos con el tema del Apocalipsis, con el que concluiremos el estudio que hemos venido haciendo acerca de la Biblia, del Nuevo Testamento, en lo que se refiere a la revelación que encontramos acerca de Santa María en este documento, y dígame qué le puede servir. Bueno, entonces el tema que estamos viendo es el Apocalipsis, que es el texto que lleva, que termina, que hace concluir el Nuevo Testamento. Este libro nos ayuda a encontrar este género apocalíptico
que apareció en la literatura de los judíos hasta el siglo II de nuestra era. En este género literario que se llama así apocalíptico, pues se pretende revelar realidades trascendentales recurriendo a visiones, voces, apariciones, de modo que pues utiliza imágenes que son un poco extrañas para nuestra vida cotidiana. Pero en comparación con otros libros del mismo género apocalíptico, este libro se presenta de una manera más sobria. Podríamos compararlo con el texto del libro del profeta Daniel, y en comparación con el profeta Daniel encontramos que el libro del Apocalipsis es más sobrio en cuanto a la utilización de eh, de las cifras, de las visiones, de las voces y de las apariciones. Y se supone que fue escrito por algún discípulo de San Juan Apóstol y Evangelista. Nos indica que este libro fue escrito en la isla de Patmos, cuando San Juan se encontraba en esa isla al final de su vida. El mensaje que encontramos en este libro se dirige a las iglesias de Asia Menor, es decir, Capadocia, Antioquía, Éfeso, que son iglesias que sufren persecución, pero que el autor del libro del Apocalipsis quiere animar a estas personas, a los cristianos, a los convertidos del paganismo al cristianismo, pretende animarlos en la persecución que sufren a partir del siglo II después de Cristo. Y entonces, pues, el texto utiliza unas metáforas que significan la lucha entre el poder político pagano y la iglesia cristiana. A la iglesia, pues, se la persigue ese poder político que es Babilonia, la bestia, y se nos habla de una lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, una lucha que entreteje toda la historia de la humanidad. Por tanto, no se trata de una visión de la historia pasada de Israel, sino se trata de la narración del combate que se realiza entre las fuerzas del mal en contra de las fuerzas del bien. El libro concluye con la victoria de la comunidad de los creyentes, la Iglesia de Cristo, simbolizada por la mujer que vence al dragón. En este texto encontramos una reflexión acerca del Nuevo Testamento. Y en esta reflexión acerca del Nuevo Testamento, pues descubrimos un enlace con la revelación que Cristo nos ha traído y que ha quedado escrita en el Nuevo Testamento. La historia humana comienza con un conflicto entre el enemigo, la serpiente, y la mujer, como se relata en el capítulo 3, verso 15 del Génesis, en donde descubrimos que la serpiente antigua pretende convencer a la mujer de que desobedezca a Dios. Y ese relato del Génesis 3, capítulo 3, verso 15, en donde se habla de la profecía
por la que Dios le pide, le dirá a la mujer que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa profecía nos permite ver ya desde el libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, desde cuándo comienza esa lucha, esa guerra, esa batalla entre la mujer y el dragón, la serpiente antigua. Se acepta que este libro fue escrito hacia los años 90 o 95 después de Cristo. A mediados del siglo segundo, es decir, después del año 100, 140, se pretendió identificar al autor del libro del Apocalipsis como Juan, Juan, hermano de ustedes, Juan, hijo de Zebedeo, Juan el apóstol. Pero en el siglo tercero se negó, se rechazó la idea de que San Juan apóstol y evangelista haya escrito el texto del libro del Apocalipsis. En la actualidad se acepta que el autor pertenecía a una escuela del evangelista San Juan, ya que en el Apocalipsis encontramos una serie de relatos que nos identifican, que nos relacionan con los escritos de San Juan, es decir, con el Evangelio de San Juan y con las cartas, la primera, la segunda y la tercera, que también están dentro del libro del Nuevo Testamento. Por ello, encontramos que el libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, se relaciona estrechamente con en el relato del Génesis, donde Dios profetiza que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, pues vamos a comenzar con la explicación de cómo se relaciona el capítulo 12 del libro del Apocalipsis con el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Esta relación está evidenciada ya que San Pablo en la carta a los romanos se refiere a esta referencia entre el Apocalipsis capítulo 12 y Génesis capítulo 3. Por ello, explicaremos paso a paso lo que dice cada uno de estos pasajes. Entonces, pues lo que dice el capítulo 3, verso 15 del Génesis: pongo hostilidad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente. La mujer es Eva, la primera mujer creada por Dios para que fuese compañera de Adán. Y la mujer es el personaje del cual el autor del Génesis ha hablado en los versículos anteriores. Dice que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, pondrá enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Y pues el linaje de la serpiente entendemos que es las personas que aceptan, se dejan engañar por el seductor. Y por el hecho de que aceptan sus engaños, se constituyen en hijos, en seguidores, ya que dejan todo por dejarse seducir por el mal. En contraposición, el linaje de la mujer son aquellos que se conservan fieles al camino de Dios. Entonces ya en este
libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, vemos en qué consiste esa enemistad entre la mujer y la serpiente. La enemistad entre el linaje de la serpiente, o sea, los que aceptan los engaños del seductor, y el linaje de la mujer, o sea, aquellos que se conservan fieles al camino de Dios. Según el texto hebreo, el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Por tanto, no es propiamente la mujer la que aplastará a la serpiente, sino es el linaje, es decir, los descendientes. Y muchos autores aceptan que el linaje es un conjunto, un grupo, una colectividad. Y lo que indica ya desde ese capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis, es que el linaje de la mujer será victoriosa, será vencedora sobre el linaje de la serpiente, ya que el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Por ello, podemos decir que ya desde el libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 15, se anuncia la victoria del linaje de la mujer. Y encontramos varios otros aspectos que podemos relacionar entre el capítulo 12 del Apocalipsis y el capítulo 3 del Génesis. Por ejemplo, pues en el capítulo 12 se habla del dragón. El dragón que aparece en el cielo es la serpiente antigua, es el llamado diablo, es Satanás, es el seductor del mundo entero. Y este seductor se coloca en abierta enemistad contra la mujer, porque en ese capítulo 12 del Apocalipsis encontramos que el verso 4 dice que el dragón pretende devorar al hijo que está siendo engendrado en el vientre de la mujer. Y después en el verso 5 de ese capítulo 12 del Apocalipsis, encontramos que el dragón persigue a la mujer. Y en el verso 13 del capítulo 12 del Apocalipsis dice que el dragón vomita un río de agua y se enoja y finalmente hace la guerra a los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y que mantienen el testamento, el testimonio de Jesús. De modo que en esos versos 9, 13 y 15 del capítulo 12 del Apocalipsis encontramos la descripción de esa guerra, de esa persecución que hace el dragón antiguo en contra de la mujer. Y tenemos dos versiones del texto del Génesis. La primera versión se refiere al texto que escribieron el grupo de los 70, es decir, el grupo de autores que escribieron en griego la traducción de los textos en hebreo. Y esta traducción del texto hebreo al griego por el grupo de los 70 del libro del Génesis nos orienta hacia la interpretación de que se trata de un Mesías, porque dice esa versión del Génesis capítulo 3, de la versión de los 70, que él, el Mesías, le aplastará la cabeza a la serpiente.
Entonces encontramos el pronombre griego el, autos, de género masculino, que se relaciona con el linaje, que es neutro. Por lo tanto, el traductor habría tenido que escribir el pronombre neutro, es aquello, es decir, el linaje. Pero puesto que traduce por el pronombre masculino singular, nos hace confirmar que para los judíos, quien aplastaría la cabeza de la serpiente sería un individuo, sería una persona y no un linaje, un grupo de personas. Esa es la versión de los 70, que traduce: él te aplastará la cabeza. Pero tenemos también otra traducción del Targum palestinense. Como sabemos, el Targum es el libro que contiene los libros que se escribieron en la tradición judía posterior a los libros del Nuevo Testamento, es decir, a partir del siglo I después de Cristo. Pero ese Targum contiene los escritos de los judíos, en donde no encontramos la revelación de Jesucristo, sino solamente encontramos la continuación de las explicaciones de los judíos, según la tradición hebrea antigua. De modo pues que el Targum palestinense es una traducción de los libros de la ley al arameo. Y esa traducción de los libros de la ley al arameo fueron hechas entre el siglo I y III después de Cristo, cuando el pueblo ya no entendía el hebreo. De modo que la traducción de ese Targum palestinense del siglo I o III después de Cristo sonaba así: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre los descendientes de tus hijos y los descendientes de sus hijos. Y acontecerá que cuando los hijos de la mujer guarden los preceptos de la ley de Moisés, te aplastarán la cabeza. Pero cuando los hijos de la mujer se olviden de los preceptos de la ley, serás tú, serpiente, quien los acechará y les morderás el talón. Sin embargo, habrá un remedio para ellos, porque ellos encontrarán una curación en el rey Mesías que se revelará. De modo pues que la traducción aramea del Targum palestinense del libro del Génesis, en relación con esta maldición que Dios pronuncia en contra de la serpiente, significa una traducción que nos propone un grupo de personas. En cambio, decíamos que la traducción de los 70 sí nos propone la traducción de un personaje, de un hombre, de género masculino. Él te aplastará la cabeza. En cambio, aquí en el Targum palestinense dice que ese linaje, ese grupo de hombres descendientes de la mujer, aplastarán la cabeza de la serpiente. Bueno, es una diferencia importante porque vamos a ver en qué consisten las repercusiones. Ya que en el caso del linaje, se trata de aquellos que guardan la ley de Moisés, y por ello podemos identificar este grupo con los descendientes de Abraham, que salieron del país de Egipto y a quienes identificamos con el pueblo de Israel. Y ya que
en ese libro del Génesis se pronuncia la salvación en contra de las acechanzas de la serpiente y se afirma que esa salvación será total cuando aparezca el Mesías. Es decir, que en esta traducción del libro del Génesis encontramos que la mujer y su descendencia se identifican con la comunidad de Israel en camino hacia la redención. El pueblo elegido juntamente con su Mesías es el que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces hay una diferencia entre el Targum palestinense y la traducción griega de los 70, en donde la traducción griega de los 70 habla de un personaje. En cambio, la traducción del Targum palestinense habla de un grupo de personas que son las que aplastarán la cabeza de la serpiente. Y entonces, pues vamos a ver el otro aspecto que también se refiere a esta revelación del Apocalipsis, en donde se habla de la mujer, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Son los símbolos que se sobreponen uno tras otro. Los símbolos son la mujer, y luego también encontramos como símbolo el sol, la luna, las estrellas, la corona y el número 12, que son los símbolos a los cuales queremos atender en este momento. Al hablar de la mujer estamos diciendo que se trata de una imagen característica de la literatura judía. Se habla de la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío como la mujer, como personificación de la mujer con la cual se ha desposado Dios en el Antiguo Testamento y que los profetas llaman al pueblo judío como la esposa o como la mujer. Es la mujer de la alianza y el Apocalipsis nos habla de que en el santuario de Dios aparece el arca de la alianza. Eso lo dice el Apocalipsis en el capítulo 11, verso 19. Entonces, pues, la mujer a la que se refiere el capítulo 12 está personificando la alianza que quiso sellar Dios con el pueblo en su santuario. La luna, las estrellas son las 3 fuentes de iluminación cósmica: el sol, la luna y las estrellas. La luz, que es el manto de Dios, se concentra sobre la mujer. El sol, en la Biblia, el sol es distintivo de Dios. Es la criatura que mejor expresa la trascendencia divina. Además, el gesto de vestir, cuando dice el Apocalipsis que la mujer estaba vestida de sol, ese gesto de ser vestida por el sol expresa el amor, la ternura, la solicitud que Dios tiene por esa mujer, por ese pueblo judío. Por ejemplo, cuando se habla de los lirios del campo que se visten de flores, pues ahí encontramos la ternura, la solicitud que Dios tiene con sus criaturas.
Con mayor frecuencia el objeto de la solicitud de Dios es el pueblo de Israel como esposa de Yahvé. Después de la alianza que Dios establece con la mujer, la adorna de finísimos ornamentos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice: revístete de tu fortaleza, vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa. Y en ese texto del profeta Isaías, pues la mujer contesta: con gozo me revestiré y exultará mi alma en Dios, porque me ha revestido de salvación, un manto de justicia. Me han vuelto como el esposo se pone una diadema, como la novia que se adorna con sus joyas. De modo que en este texto del libro de Isaías encontramos una modificación de lo que Apocalipsis 12 parece decirnos, cuando Dios manifiesta su solicitud amorosa por la mujer, revistiéndola de todo lo mejor que tiene, es decir, con el sol, que coincide con lo que dice San Mateo en el capítulo 5, verso 45, que los hijos de Dios reciben el sol, que Dios hace salir sobre malos y buenos. Por tanto, la mujer del Apocalipsis resplandece, bella como la luna, refulgente como el sol. Entonces, pues el sol es la fuente de luz que representa el favor que Dios tiene por la mujer de ese capítulo 12 de Apocalipsis. La luna también en la mentalidad judía es el astro que preside el tiempo y divide en meses, años y estaciones. Por otra parte, en la Biblia, el calendario lunar tiene primordial importancia para la cronografía, para describir las acciones de la historia de la vida del pueblo judío, tanto de la vida profana como de la vida litúrgica. De modo que si la luna está bajo los pies de la mujer, eso quiere decir que la mujer ejerce un dominio sobre el tiempo. La mujer es dueña del tiempo. Aunque viva en el tiempo, la mujer a la que se refiere el Apocalipsis, la mujer esposa, la mujer el pueblo, es superior a los acontecimientos que ocurren aquí en la tierra. Esa mujer descrita en el Apocalipsis no está condicionada por los sucesos históricos. El tiempo se ha detenido frente a ella. La alianza con Dios hace que la mujer rebase las vicisitudes terrenales, vence el tiempo y es eterna. Es lo que significa la luna que está bajo los pies de la mujer, porque esa mujer representada en el Apocalipsis es el pueblo de Dios, pero no está condicionada por los sucesos de la historia terrena. Las estrellas de las que habla también el Apocalipsis se relacionan con la trascendencia de Dios. Según los hebreos, la luz que deriva del sol, de la luna y de las estrellas es el distintivo de los justos que han alcanzado la glorificación en el cielo. Entonces ya estos tres símbolos de los que nos habla el Apocalipsis, la luna, las estrellas, el sol, de cuya luz se reviste la mujer, significan un distintivo propio del pueblo judío que ha alcanzado el cielo. Y también habla el Apocalipsis de una corona de 12 estrellas
que aparece en la cabeza de la mujer. Esta corona es símbolo de victoria, es símbolo de, de triunfo con el cual la mujer vence a las fuerzas del mal. El empleo de la corona en el Nuevo Testamento significa una metáfora porque se refiere precisamente a una victoria que alcanza la mujer, puesto que ha sido simbolizada por ese signo del triunfo que es la corona. El número 12 de las estrellas que dice el Apocalipsis que aparecen en la cabeza de la mujer, podemos identificar que son las 12 tribus de Israel. Y entonces, ¿de dónde proviene este simbolismo del número 12? En el capítulo 37 del Génesis se relata que José tuvo un sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El sol y la luna representaban a su papá, a su mamá, y las 11 estrellas que se inclinaban frente a José, pues eran figuras de los 11 hermanos. Este simbolismo tuvo mucha utilización en la literatura hebrea. El número 12, que se refiere a los 12 hijos de las tribus de Israel. Entonces, pues, esos 4 elementos simbólicos de la luna, el sol, las estrellas y el número 12, en llegar a una primera conclusión acerca de lo que se refiere el libro del Apocalipsis. Es decir, la mujer es figura del antiguo pueblo de Dios, formado por las 12 tribus de Israel. Pero hay que integrar un segundo significado, ya que la mujer también es figura de la Iglesia de Cristo. Por ello, podemos identificar que en el Apocalipsis, la mujer de la que habla el libro del Apocalipsis es tanto las tribus de Jacob como la Iglesia Católica. Estoy en una clase, dígame. La puedo atender en media hora. Gracias. Entonces la mujer aparece como símbolo del pueblo de Israel, pero también aparece como símbolo de la Iglesia Católica. Y podemos decir que también la mujer que se presenta en el Apocalipsis representa a la madre de Cristo, el Mesías, y es madre de aquellos que viven los mandamientos divinos y dan testimonio de Jesús. En segundo lugar, en el Apocalipsis capítulo 12 se refiere a la esposa mujer del Cordero. La esposa del Cordero, dice el Apocalipsis capítulo 21. Esta mujer es la ciudad santa de Jerusalén, la que baja del cielo, de junto a Dios, en donde encontramos que la Jerusalén celestial tiene una muralla grande con 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los nombres de las 12 tribus de Israel. La muralla de la ciudad santa se asienta sobre 12 piedras
que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso está en el capítulo 21 del Apocalipsis. De modo pues que esta mujer esposa es la misma personificación del pueblo judío, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos este simbolismo de los 12 apóstoles de las 12 tribus de Israel que nos permiten identificar esta profecía del Apocalipsis con lo que le sucede a la iglesia y con lo que le sucedió al pueblo judío. La asamblea del pueblo de Israel continúa en el nuevo pueblo de Israel que Cristo y sus discípulos fundamentó a partir de que Cristo revela su evangelio. Y entonces, pues, vamos a dejar allí la explicación, vamos a tomar 5 minutos de descanso y regresamos para continuar con esta explicación. Por favor, no se vayan, enseguida regresamos.
Bueno, vamos a continuar con esta explicación del Apocalipsis. Vemos entonces que el número 12, del que habla ese capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas, se refiere tanto a las 12 tribus de Israel como a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y entonces, en donde se habla del parto de la mujer, en ese mismo capítulo 12, descubrimos que la escena del parto de la mujer en la explicación del capítulo 12 del Apocalipsis es un tema que se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 48, en el profeta Miqueas capítulo 4, en Isaías capítulo 26, en donde se habla de que la mujer se encuentra en el trance de dar a luz, pero no logra dar a luz. Por el contrario, la mujer a la que se refiere el profeta Isaías, capítulo 66, da a luz rápidamente y sin dolor, porque se trata, según esta descripción del profeta Isaías, en el capítulo 66, se trata de un acontecimiento inesperado del tiempo de la salvación y en el judaísmo. De modo que este simbolismo de la mujer que está a punto de dar a luz, de la que se habla en el capítulo 12 del Apocalipsis, nos refiere a otras imágenes de la mujer que va a dar a luz que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero en algunos casos se refiere a una mujer que está en trance, que está sufriendo los dolores, pero que no logra dar a luz. Y también encontramos el texto del profeta Isaías que se refiere a una mujer que da a luz rápidamente y sin dolor. Y esto nos hace volver la mirada, la atención hacia un texto del judaísmo que se encuentra en una descripción plástica, una descripción en la que se pretende dar a entender el sufrimiento al que se refiere el parto y que es idéntico a lo que ocurrirá el día en que el día en que Dios se manifieste. De modo que ese parto al que está próxima la mujer del Apocalipsis nos lleva a comprender el dolor, el sufrimiento que sufre la iglesia cuando está esperando que se manifieste el día del Señor. De modo que en el Apocalipsis 12 se reafirma el simbolismo del sufrimiento, del parto, y en el Apocalipsis encontramos esos términos que dice que la mujer está encinta, que grita con dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Y también cuando el Apocalipsis se refiere a que el dragón se detiene al frente de la mujer que iba a dar a luz con la intención de devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Y en el verso 5 de ese capítulo 12 del Apocalipsis encontramos que dice que la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero ese hijo, para ser salvado de las fauces del dragón, fue arrebatado hasta Dios y hasta el trono de Dios. Así lo dice el verso 5 del capítulo 12 del Apocalipsis. Y esta referencia al
a los dolores con los que sufre la que está a punto de dar a luz y la salvación del niño recién nacido en contra de las intenciones del dragón, que será llevado hasta el trono de Dios. Se relacionan con el misterio pascual, es decir, con la hora de la pasión y con la hora de la resurrección de Cristo. Varias razones podemos aducir para esta interpretación del capítulo 12, verso 5. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y el hijo de la mujer fue arrebatado hasta el trono de Dios y hasta el cielo. De modo pues que ahí tenemos la interpretación de lo que significa el hecho de que la mujer está a punto de dar a luz y el hecho de que al nacer su hijo fue arrebatado hasta el cielo. Es decir, encontramos en este relato del Apocalipsis una referencia a la hora de la pasión con la que Cristo sufre en la cruz, y también encontramos en este relato del Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 5, las razones por las cuales Cristo es arrebatado hacia Dios, hacia el trono de Dios. Es decir, que con su resurrección, Cristo no se deja vencer por el demonio. Y tenemos también la referencia de la muerte de Cristo como nacimiento. En el Nuevo Testamento se compara el paso de Jesús por este mundo con un nacimiento, con una generación mística. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se habla del sufrimiento y de la alegría que experimenta la mujer cuando ha dado a luz una criatura. Y ese libro del Apocalipsis nos permite hablar del lenguaje que utiliza San Juan al referirse a la aflicción que experimenta la mujer en identidad con los sufrimientos que padecen los discípulos de Cristo a causa de la muerte de Cristo en la cruz. Y luego el nacimiento de Cristo al ser resucitado, el gozo de volver al Maestro resucitado, es el tránsito a un nuevo nacimiento, a una generación mística de la que nos habla este capítulo 12 del Apocalipsis. Y esto lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda del aprieto que sufrió, sino que goza por la alegría de haber dado a luz a un hombre. También ustedes están tristes ahora, pero volverán a alegrarse. Y su alegría será duradera, que nadie se las podrá quitar. Es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, que se refiere a este nacimiento místico por medio del cual Cristo, a través de su muerte, de su resurrección, accede a una nueva condición en donde ya no padecerá la muerte. También encontramos en San Lucas esta referencia al nacimiento místico de Cristo, del que hablamos en el libro del Apocalipsis, al referirse a los dolores de parto con los que la mujer da a luz y el regocijo, el gozo que resulta de saber que ese hijo es arrebatado hasta el cielo.
y no es devorado por las fauces del dragón. Entonces ese nuevo nacimiento, esa liberación de la muerte, también la refiere San Lucas cuando en los Hechos de los Apóstoles habla San Lucas del discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía, en donde San Pablo se refiere al verso 7 del Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así entonces en el texto de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas, encontramos también esa referencia al nacimiento de Cristo, al nacimiento místico por el cual Dios Padre libera a su Hijo al hacerlo resucitar, al liberarlo de las angustias de la muerte, de modo que ya no tenga que volver a sufrir la corrupción. Y entonces, pues, a partir de este texto del Apocalipsis, comprendemos la interpretación de los Salmos 2 y del Salmo 110. Dice el Apocalipsis capítulo 12, verso 5, un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Es una referencia al Salmo 2, en donde se dice, pídeme y te daré en herencia a las naciones, te daré en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro gobernarás todas las naciones. Es lo que dice el Salmo 2 y que se puede identificar, relacionar correctamente con el capítulo 12 del Apocalipsis, el verso 5. Un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Eso de regir a las naciones con cetro de hierro, pues lo encontramos también en el Salmo 2, verso 8. Con cetro de hierro regirá el Señor todas las naciones. Y también la referencia entre el Apocalipsis y el Salmo 110, en donde se dice que el Hijo de la Mujer fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono en el cielo. Esa frase del verso 5, capítulo 12 del Apocalipsis, nos recuerda el verso 1 del Salmo 110, donde se dice, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Así pues, tenemos una referencia entre el Apocalipsis, capítulo 12, verso 5a, verso 5 y verso 5, con el Salmo 2 y con el Salmo 110. En el primer caso dice que el varón que nacerá de la Virgen, de la mujer, regirá a todas las naciones con cetro de hierro. Y también el Salmo 2, en el verso 8, dice que con cetro de hierro regirá a todas las naciones. Y el capítulo 12, verso 5 del Apocalipsis habla de que el niño fue arrebatado a Dios y hasta su trono. Y entonces el Salmo 110 habla de que Dios hará sentar a su hijo y pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. De modo pues que estos salmos, el 2 y el 110, se utilizan en la liturgia católica para referirse al anuncio de la resurrección de Cristo. Y aquí cuando utilizamos ambos salmos, el 2 y el 110, para relacionarlos con el verso 5 del capítulo 12 del Apocalipsis, estamos reafirmando el sentido pascual del parto de la mujer. Ese parto implica una congoja de los discípulos de Jesús cuando tuvieron que soportar
la muerte en cruz. Pero después los discípulos se alegraron cuando Cristo resucitó y allí manifestó el poder divino del Padre, que se manifestó en la Pascua de la Resurrección. Entonces, pues veamos ahora unas referencias al verbo ser arrebatado, como lo hemos visto en el capítulo 12, verso 5 del Apocalipsis, en donde dice que el Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y también encontramos esa referencia a ser arrebatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta a los tesalonicenses, cuando San Pablo se refiere al poder de Dios que actúa por encima de todo influjo humano. Por ello, cuando el Padre hace resucitar a Jesús de entre los muertos, arrebata, sustrae, hace que sea arrebatado la humanidad del Hijo de su condición de debilidad a la condición de resucitado. Según lo dicen esos dos textos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 39 y capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, en donde encontramos una referencia al hecho de ser arrebatado como identidad con el poder divino del Espíritu Santo que hace resucitar a Cristo después del sufrimiento de la muerte. Y entonces, algunos autores hablan de que ese doloroso esfuerzo por parte de toda la comunidad de engendrar a Cristo o el laborioso camino de la iglesia hacia la salvación pueda referirse también a Jesús que padece en la cruz y que resucita. Y entonces nosotros tenemos que regresar a la consideración de que el capítulo 12, verso 5, nos habla del acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. O sea que el misterio pascual es el motivo que conduce todo el texto del Apocalipsis. Se trata de una transcripción de la pasión de Cristo y de su resurrección expresadas por este libro del Apocalipsis para el gozo de los apóstoles, que después de la resurrección de Cristo recuperan la alegría, el gozo, la paz, el consuelo, y que identifican en esa pasión de Cristo y su resurrección un nuevo nacimiento, porque a partir de entonces Cristo jamás volverá a padecer. Y encontramos que en las palabras del Apocalipsis que fue arrojado el gran dragón, el llamado diablo, el seductor, fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Entonces, dice el Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10, oí una fuerte voz que decía, ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Es decir, que ahí tenemos la confirmación de que el texto del capítulo 12 del Apocalipsis se refiere a la victoria de Jesucristo en la resurrección. De modo que, aunque nos parezca difícil relacionar la imagen de Cristo que sufre la muerte y de Cristo que resucita, en las palabras de la profecía del Apocalipsis capítulo 12, debemos comprender todas esas referencias que otros textos del Nuevo Testamento nos permiten aplicar para comprender
que se refiere al Cristo que resucita después de haber sufrido los dolores de la pasión y de la muerte en cruz. Y en otro tema que se refiere a este capítulo 12 del Apocalipsis, hablamos de lo que Cristo les profetizó a sus discípulos en el capítulo 15 de San Juan. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. El siervo no es más que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y en el Apocalipsis encontramos también esta profecía que se refiere a las iglesias de esa zona del ámbito griego, las iglesias que estaban en la península de Capadocia, las iglesias de Éfeso, de Antioquía, que son perseguidas después de que Cristo resucita. Y aquí también vemos de qué manera la figura de la mujer la encontramos expuesta en las acechanzas de Satanás, ya que la mujer, la iglesia es peregrina por el desierto de este mundo. Y entonces pasamos a ver esta imagen del desierto, porque la mujer fue arrebatada al desierto. Como lugar de prueba, el pueblo de Dios realizó la peregrinación desde Egipto hasta la tierra prometida, pasando por el desierto. La tierra del descanso fue el término del recorrido del pueblo judío. Y durante un itinerario, Israel encontró muchas adversidades, pero reflexionando sobre estas pruebas a las que fue sometida la iglesia, descubrimos que esas pruebas no eran contrarias a la providencia amorosa de Dios, porque al final la iglesia encuentra el descanso al llegar bajo la protección de Dios. Ya es un texto que encontramos desde el libro del Deuteronomio. En el capítulo 8 dice: acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho caminar durante estos 40 años en el desierto, para probarte, para conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no ibas a guardar sus mandamientos. Y entonces, pues la iglesia renueva constantemente esa experiencia de prueba, de estar sometida a la prueba para que Dios conozca lo que existe en el corazón de la iglesia. La mujer, después de haber dado a luz al hijo varón, tiene que huir al desierto. La serpiente dragón se arroja sobre la mujer. La serpiente vomita un río de agua detrás de la mujer. La serpiente corre para hacer la guerra al resto de los descendientes, es decir, a los discípulos de Cristo. En el desierto, Satanás moviliza a sus aliados y les transmite su poder. En el desierto, el demonio, embriagado con la sangre de los santos y de los mártires, encontramos que es un dragón de 7 cabezas, de 10 cuernos, que es el símbolo de los reyes que hacen la guerra al Cordero Divino. Y el número de 1260 días. ¿Por cuánto tiempo la mujer tendrá que permanecer en el desierto? Pues el tiempo que dice el Apocalipsis son 1260 días. Y entonces, los 1260 días corresponden a todo el periodo
de la misión de los testigos del Señor. Además, es el número que resulta de multiplicar 42 por 30. Es decir, son 42 meses lunares de 30 días cada uno, durante los cuales se da la persecución sobre la ciudad santa de Jerusalén y el tiempo que durará el poder de la bestia. Entonces, ese número 1260 días es la multiplicación de 42 por 30, que son 42 meses lunares multiplicados por 30 días que contiene cada mes lunar. Y entonces, las tres expresiones, 1260 días, un tiempo, dos tiempos, más la mitad de un tiempo, son expresiones que se refieren a un símbolo en el que se habla de un periodo de tribulación, de violencia, de angustia, de calamidad, de muerte. Y encontramos también otros textos del Antiguo Testamento en donde se habla de lo mismo. Por ejemplo, en Daniel 7:25 se habla de 3 años y medio, es decir, 42 meses. Y se encuentra también el número 42. De modo que, a pesar de todo, la persecución que sufra la iglesia tendrá un límite, porque esos 3 años y medio son la mitad de 7, número perfecto. 3 años y medio es una totalidad incompleta. El simbolismo de 3 y medio tiene la función de subrayar que el tiempo de la angustia, aunque parezca largo, será parcial y no perjudicará el tiempo de Dios. Satanás sabe que su tiempo está contado. Es el mensaje, pues, del Apocalipsis que encontramos a partir de esta lectura y que el día de hoy hemos tratado de explicar para que ustedes también tengan esta posibilidad de interpretar ese capítulo 12 del Apocalipsis. Pues no sé si tengan alguna pregunta, ciertamente es un texto muy denso, pero pues poco a poco descubriendo cada uno de los símbolos con los que el autor de este texto nos explica los momentos de prueba de la iglesia, pues vamos descubriendo el significado de ese libro. Puede resultar un poco enigmático. Bueno, podemos también hablar de la meta a la que se refiere ese capítulo 12 del Apocalipsis, ya que se nos propone que la mujer es liberada de esa persecución del dragón. La mujer coronada por 2 estrellas representa la aflicción del parto, pero con las 2 estrellas significa que será coronada con la victoria. Esta mujer se representa a la Virgen Santísima en el instante en que Jesús regresa al Padre, ya que la comunidad de los 12 apóstoles estaba representada por la presencia de la Virgen. Y entonces encontramos que en el Apocalipsis se nos refiere la dimensión eclesial, con la cual la Virgen Santísima está unida a los 12 apóstoles. El capítulo 12 del Apocalipsis confirma la dimensión eclesial
de la interpretación de María al pie de la cruz, porque María está con los 12 apóstoles y así como estuvo también acompañada por el discípulo San Juan al pie de la cruz. Por ello, podemos decir que hay contactos, referencias clarísimas entre el Apocalipsis y los otros escritos de San Juan. Por ejemplo, al hablar de la Virgen, la mujer vestida de sol, pues nos referimos a la Virgen Santísima porque tiene una misión excelsa, que será completada esa misión con el favor de la misericordia de Dios. En María vemos también a la mujer encinta que está a punto de dar a luz. Y entonces, por medio de la maternidad física de María, encontramos que el pueblo judío engendra al Mesías. En María encontramos a la mujer que sufre por defender su fe, y este sufrimiento podemos identificarlo con la comunidad de los 12 apóstoles antes de la Pascua, ya que sufren para alcanzar y aceptar al Mesías que sufre en la cruz, pero que al final recibirán con gozo al Señor Jesús resucitado. Y también podemos identificar la figura de María como miembro de una iglesia perseguida, es decir, durante esos 4 primeros siglos de la iglesia fue perseguida y fue socorrida por Dios. Así como la mujer del Apocalipsis es perseguida por el dragón y es arrebatada por Dios para llevarla al cielo. De modo pues que el Apocalipsis nos refleja la figura de la mujer, pero que también tiene referencias muy concretas con la figura de la iglesia en los primeros siglos, en esos 3 primeros siglos en los que la iglesia sufrió la persecución por parte de los judíos, por parte de los romanos y por parte de los paganos. De modo que esa es una interpretación que podemos aducir a partir del capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer vestida de sol, que es liberada por Dios de las fauces del dragón y es llevada arrebatada al cielo, y con ello nos da la esperanza de que también nosotros en las luchas cotidianas de la Iglesia Católica de nuestra época, pues alcanzaremos la victoria definitiva por la fuerza del poder divino de Cristo y de Dios. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. La próxima vez que puedan pasar aquí a la parroquia les daré estas fotocopias, una copia de lo que acabamos de explicar. Si no hay ningún comentario, sí, Cristina, por favor. Ay, perdón. ¿En cualquier día se puede recoger las copias de esta semana? Avíseme cuándo viene por ellas, Sí, sí, padre. por favor. Sí, gracias. Bueno, vamos a concluir diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sí, dígame, Amén. Cristina. Sí,
Ya, es todo, gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.